Señal directa. Saludo ahora con mucho gusto, como siempre, al doctor Salvador Mena, nuestro especialista en temas del campo. Doctor Mena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, don Carlos, con gusto saludarlo. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de los migrantes en México, muy cerca de la esclavitud en pleno siglo XXI. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Según información presentada por el antropólogo Arturo Arman, en el año 1900 se estimaba la existencia de 9.8 millones de mexicanos habitando en el medio rural, o sea, poco más del 70% de la población, y de 3.8 millones haciéndolo en áreas urbanas, esto es poco menos del 30%. Para 1950, los habitantes del sector rural, es decir, las personas que vivían en localidades con menos de 2.500 habitantes, representaba el 56% de la población mexicana. Actualmente se considera que ronda el 20%. Las condiciones de vida de ese sector de la población mexicana son muy difíciles, pues pretenden vivir de las actividades del sector primario, que es la agricultura, la ganadería, y en algunos casos bosques y pesca, con poco desarrollo tecnológico, con escasos recursos económicos para inversión, menores oportunidades de empleo y condiciones de educación y salud precarias. Lo anterior obliga a su población económicamente activa a buscar mejores condiciones de desarrollo para ellos y sus familias. Y casi siempre la mejor alternativa es emigrar a los Estados Unidos, situación cada vez más complicada y peligrosa, sobre todo por el flujo de centroamericanos que transita por nuestro país con ese mismo objetivo. La migración es un fenómeno económico y social que se origina por las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de género, provocadas históricamente por las marcadas asimetrías que caracterizan a la sociedad mexicana. El migrante es forzado a dejar su comunidad por necesidad, pues su producción casi siempre de autoconsumo no le garantiza ni siquiera la sobrevivencia, mucho menos una vida digna, por lo que regularmente emprende la aventura en compañía de toda su familia, para ofrecer sus servicios como jornalero o trabajador agrícola, sin ninguna protección social. Además sufre de explotación laboral y exclusión social, y desde luego la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales. Si bien es cierto que esa condición vino a agudizarse con la globalización y la falta de políticas públicas de apoyo hacia el campo, también es cierto que la afluencia de migrantes centroamericanos al territorio nacional ha complicado aún más el panorama para estas pobres familias. Se estima que el flujo de migrantes nacionales en busca de trabajo como jornaleros agrícolas es del orden de los 2.040.414, quienes acompañados de sus familias ascienden a más de 9 millones de personas en este peregrinar constante. A lo anterior, hay que agregar que en este momento en México se ha convertido en un país que recibe grandes flujos migratorios centroamericanos de carácter irregular en tránsito hacia los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración estima que en 2019 se podría alcanzar hasta los 400,000 eventos de migración. La mayor parte de ellos no lograrán ingresar a Estados Unidos y tampoco podrán regresar a sus países de origen, permaneciendo en México. La mayoría van en busca de trabajo agrícola. Tan solo en Chiapas laboran más de 15,000 jóvenes centroamericanos en la cosecha de plátano y otro buen número en la zafra de caña de azúcar, provenientes de Centroamérica, y son explotados por la industria azucarera del país, viviendo en condiciones paupérrimas que rayan en la esclavitud. Ante esta indiferencia, el abandono oficial y la violación sistemática de sus derechos laborales y sociales, el problema se vuelve muy complicado. En este momento, en México, es evidente la ausencia de una política pública integral en beneficio de los jornaleros agrícolas migrantes, y los limitados programas asistenciales solo evidencian la incapacidad gubernamental para ejercer su función reguladora y normativa frente a un poder político y económico que ejercen las empresas agrícolas y sus grandes organizaciones. Doctor Mena, me quedo con una reflexión respecto a estos migrantes, sobre todo centroamericanos que llegan a México y se quedan trabajando en el campo, como usted describe, casi como esclavos, huyen de la miseria y llegan a otra miseria. Sí, exactamente, están moviéndose nada más para seguir sufriendo lo mismo y todavía complicar más el panorama nacional, ¿no? Para nuestra gente que también necesita una gran ayuda.
Claro, y ese es el otro punto, que en México hay una gran migración también de jornaleros a varios puntos del país, que ahora, bueno, y se incrementa el fenómeno con los migrantes también de Centroamérica. Así es, difícil la situación, ojalá y se haya algo, pero ya. De acuerdo, doctor Mena, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias, buenas noches, nos vemos pronto. Salvador Mena Munguía, nuestro especialista en temas del campo.